Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Bueno, a hoy, el viernes, le toca a Paciano Padrón, presidente de Benamérica, estar con nosotros en esta alianza comunicacional hemisférica, justamente con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza de Benjamín Franklin. Tanto Benamérica como la Escuela de Gobernanza, por lo que significa gobernanza, pues, a plenitud. Hoy nos toca tocar un tema que yo no sé si garantiza que vamos por la vía correcta para recuperar Venezuela, pero ya tú sabes, Padrón, la reunión en Francia con Macron, que no fue una reunión propiamente, pienso yo, porque en una hora no es posible tocar en profundidad temas tan críticos, tan álgidos y de tanta duración en el tiempo, como 20 años de dictadura. Y eso no se puede barajar así de la noche a la mañana. ¿De dónde provino esta iniciativa? No lo sé, porque de todos modos lo que concluyeron es que se van a volver a reunir en México, cosa que ya sabíamos. Y lo que Petro dice, yo quiero que lo digamos así brevemente antes de que tú comiences para que podamos tener claro pues por dónde vamos. Unido en una mesa redonda con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, con el señor que representa en esta ocasión a la oposición venezolana, Gerardo Blay, con la persona que representó al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, con la primera ministra de Noruega y conmigo. Prácticamente fue una seguidilla internacional, no fue una discusión donde se expresaron algunos criterios. Entre esos, reconocer que el conflicto político venezolano no ha traído a su interior un desenlace violento. En otros países nos ha tocado vivir un aspecto positivo. Segundo, indudablemente hay un avance, desarrollo de las mesas de negociación en México, que este grupo respalda. En tercer lugar, parte nuestra pues pidió que hubiera un desescalamiento de la conflictividad política en términos de la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que por el año 24 deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan y donde la expresión sea la del pueblo soberano de Venezuela, que decidirá. Bueno, ¿qué más te puedo decir, Paciano? Ya tú lo oíste, calientito, hoy mismo, pero que de todos modos no nos garantiza nada y se diferencia mucho de lo que ya hemos transitado. Él dice que no ha habido escalamiento. ¿Y acaso que las denuncias que están en la Corte Penal Internacional son gratuitas? Por ejemplo, Así es, por solo mencionar un caso de las un tantas caso. cosas que están pendientes y que por supuesto deben resolverse. Fíjate, digamos, nueva aproximación de Macron con Petro y en la búsqueda de que en Venezuela se produzca una negociación, un diálogo, una conversación entre las partes en litigio, entre el régimen criminal de Nicolás Maduro, ha colocado allí a la fuerza, violando todas las disposiciones de orden legal, y los sectores de la oposición constituyen un elemento reiterativo en la comunidad internacional, pero además son un hecho, diría, normal, entre comillas, en la vida política, en la vida social. Negociar, conversar, sentarse a hablar, eso es lo racional, eso es lo inteligente, eso es lo que procede. Ahora, por supuesto, y política fundamentalmente negociación. Ahora, entendida, pues, primero por partes verdaderamente representantes de los sectores y por otro lado, en una conversación que sea realmente, digamos, bien orientada, con un buen propósito. Sentarnos con Nicolás Maduro
que sea oposición se siente con Nicolás Maduro, eso sería aceptable siempre y cuando, por supuesto, quienes se sienten, estén representándote a ti, a mí y a todos los que nos escuchan, a todos los venezolanos, y por otro lado, que el objetivo sea buscar una salida real al problema. La salida, la negociación no es para buscar la permanencia de Nicolás Maduro, ya la tiene. O sea, son 24 años de régimen consecutivo, de dictadura, de arbitrariedad que ha llevado al país al foso, a ser hoy, desgraciadamente, el país con mayores dificultades y con menor grado de crecimiento, de una situación brutal, que nos llena de indignación y de profundo dolor, que ha llevado a más no, a casi ya 8 millones de los nuestros a salir del país, a huir de esa situación dramática en procura de un mejor aire, de unas posibilidades para su propia familia o simplemente escapando de la muerte a aquellos que son perseguidos políticamente. Vemos pues que el diálogo, las mesas de negociación puede ser, pero tendría que ver en qué condiciones. Yo saludo que Macron se esté preocupando de Venezuela. Ok, chévere. Ahora, haga usted, presidente Macron, todo lo necesario y ponga todo el peso de Francia que usted representa para que esa negociación se dé en los términos que deben darse, sin más burla y efectivamente en procura de la situación. Otro asunto, José Antonio, que procuran, en la cual nos van empujando siempre la comunidad internacional, los países amigos y los organismos internacionales, la salida de Venezuela tiene que ser una salida democrática. Bueno, eso de alguna manera sería ideal, es lo más civilizado y es lo Es que menos nosotros siempre conflictivo. la quisimos, pero no con trampas como nos han hecho. Exacto, pero esa salida tiene que ser entonces racional, hecha en los términos que deben ser. Por ejemplo, para el momento en este que estamos tú y yo hablando, hay 10,6 millones de venezolanos que no están en el registro electoral o que deben modificar. Para esta hora, 3,5 millones de venezolanos, es decir, 3 millones y medio, no están inscritos en Venezuela. 3 millones y Tanto medio. adentro como afuera. Tanto No, adentro en como afuera. Venezuela, 3 millones y medio. Tenemos 2,6 millones en Venezuela que no están actualizados, es decir, hay gente que se ha cambiado de un sitio a otro y que tendrían que actualizar. Eso ya te hace 6,100,000 electores, pero además tienes aproximadamente 4,5 millones afuera. Eso Ah, da 10,5 millones de venezolanos que no están en el registro electoral o están en una forma indebida. Yo lo estoy inscrito allá en el Atillo, en el estado Miranda, en Venezuela, pero no estoy inscrito acá en Florida, donde estoy viviendo actualmente exacto. desde hace ya varios años. Igual Entonces, estoy yo, claro. y seguramente en la misma situación estás tú. Entonces, eso hace que sea indispensable arreglar este asunto. Macron, presidente Macron, ayúdenos en esto. Comunidad internacional, ayúdenos para que haya entonces una autoridad cristalina, ayúdenos para que se fije ya la fecha de las elecciones y no con esta burla y este juego se van a adelantar, no se van a adelantar, con CNE que definitivamente no es confiable. En esas condiciones, ir a unas elecciones resulta demasiado difícil. Como que es eso lo que queremos, eso es lo que estamos pidiendo. Diálogo, perfecto, vamos a sentarnos. Yo creo que las partes pueden sentarse a hablar, pero para que sea productivo, tiene que ser hecho bajo la vigilancia, el compromiso, ojalá de Macron y de otros jefes de Estado, de otros presidentes, para que las cosas puedan marchar mejor. Claro, pero tú que sabes de solución de conflictos, todo pro tiene sus contras. Claro. Eh, Porque si a ver vamos, para mí, Macron es un país de la Comunidad Económica Europea que de alguna manera está en contrasentido a lo que él está haciendo hoy, porque muchos países de Europa prácticamente han cuestionado la forma en que se conduce Venezuela desde hace 20 años. Los españoles, los portugueses, los italianos que estaban viviendo en Venezuela y que tuvieron que salir de allí con su familia y que sus respectivos gobiernos en el momento correspondiente cuestionaron la forma impulsiva y grosera y arbitraria con que los despojaron de propiedades, con que hicieron quebrar sus negocios por la crisis que se generó. O sea, todo ello conjuga unas valoraciones que Macron no está tomando en cuenta. Entonces, Sí, no, yo quisiera, por supuesto, que el presidente Macron se involucre mucho más en esto. No es que me parece que se está no intrometiendo, estoy no. cuestionando lo que digo. Necesitamos, por eso, necesitamos ayuda, pero una ayuda efectiva y buena, porque sentarnos a la mesa a negociar sin saber quiénes están ahí sentados en esa mesa y qué es lo que se está logrando y cuál es el compromiso que se está adquiriendo. Unas elecciones en 2024, eso suena bien, unas elecciones puras, limpias, blancas.
Ahora, se están dando los pasos para que eso sea así. Yo lo dificulto enormemente. De modo pues que ese es el tema que nos preocupa, que la comunidad internacional se ocupe de Venezuela y se preocupe. Buenísimo, porque ya hay mucho tiempo desde que comenzó todo el conflicto con Ucrania, en donde el tema venezolano pasó a un segundo lugar, y no solamente el tema político, también el tema de la ayuda humanitaria a los venezolanos en Venezuela y fuera del país. Y eso nos preocupa enormemente porque sabemos las inmensas dificultades en las cuales están atravesando nuestros compatriotas por un gobierno lamentable, criminal, que ha empujado ya a casi 8 millones de los nuestros a salir. Entonces, eso tiene que tener una respuesta. Ojalá que no solamente el presidente Macron de Francia, ojalá que los jefes de Estado y los presidentes de todos los países del mundo se ocuparan de Venezuela y quisieran intervenir. Eso nos parece positivo y que generen, nos ayuden a generar la presión necesaria para que las cosas marchen por el camino que debe ser. Claro, ¿no? Y que sostengan en este momento que están en capacidad como gobiernos de otros países de facilitar que quienes están afuera tengan la opción de pronunciarse y que ellos van a crear las facilidades para ese fin. Así es, O por lo y que menos además, Macron hubiese dicho, yo estoy aquí conversando con ustedes a nombre de mi pueblo, como representante que soy de Francia, y con la aquiescencia de los gobiernos de los otros países de Europa, por ejemplo, que forman parte de la Comunidad Económica Europea. claro, Por lo menos oírle decir eso tendría una connotación distinta. sería, por supuesto, mayor el significado, pero el solo hecho de que el presidente Macron se interese me parece positivo. O sea, yo no descarto ni critico el hecho. Lo que sí le voy a exigir es que sea una injerencia positiva en el sentido de exigir efectivamente que las cosas vayan cambiando, no seguirle sirviendo a Maduro a prorrogar y prorrogar y prorrogar, y mientras tanto él es el que está en la presidencia, él es el que está manejando los recursos, él es el que está haciendo que la gente se vaya, él es el responsable de la crisis brutal en la cual estamos sometidos. Él es el principal responsable de un narcotráfico que ha tomado toda la estructura del Estado y de un organismo criminal que va acabando con la libertad de expresión en Venezuela. Es verdaderamente preocupante, José Antonio, y tú lo has expresado ya en algunas oportunidades también, la censura y el bloqueo de los medios en las últimas semanas, en Las los últimas últimos meses. semanas, Hay exacto. hay una aceleración, hay un centenar de radios cerradas en los últimos tiempos. Bueno, y si vamos a hacer unas elecciones, ¿por qué medios se van a expresar los candidatos? ¿De qué manera van a Exactamente. poder hablar? ¿De cómo van a hacer llegar sus mensajes? Ahora, estas son las cosas que quisiéramos que Macron pudiera ver, como queremos también que esa injerencia de la comunidad internacional también se asome sobre el sector opositor, Ujú. porque la oposición pareciera estarse poniendo de acuerdo para unas elecciones primarias que uno puede celebrar y aplaudir, porque es un buen instrumento para intentar ponernos de acuerdo y llegar a la unidad. Pero todo parece indicar que en esa consulta primaria se deja totalmente afuera a los venezolanos que estamos en el exterior, es decir, a 4,5 millones de ciudadanos venezolanos mayores de 18 años con edad y condiciones para sufragar, que no lo vamos a hacer dentro del proceso de elecciones primarias, que Maduro y la estructura de poder que quiere permanecer nos nieguen ese derecho. Uno puede entenderlo, por supuesto que no lo aceptamos y vamos a pelearlo, pero puede entender las razones que tiene para ello, pero que la oposición pueda facilitar también, digamos, esa exclusión, no permitiendo nuestra participación en una consulta primaria. Eso resulta verdaderamente grave, y mañana, este sábado, vamos a tener la segunda asamblea del movimiento venezolano en el mundo, del movimiento ciudadano venezolano en el mundo, para pronunciarnos sobre este tema. Y ahí también requerimos de la ayuda internacional, de la comunidad internacional, de los países amigos y de los organismos de la comunidad de países, para que nos ayuden a generar también la conciencia necesaria en los sectores opositores para que, por Dios, hagan lo que tienen que hacer, que es permitirle a 4,5 millones de venezolanos expresarse. Nosotros no vamos a declinar nuestro derecho constitucional y humano a participar en la vida de nuestro país. No nos los va a quitar ni Maduro ni nadie que pueda pretender dejarnos de lado. Vamos a participar y mañana pues fijaremos en esta segunda Asamblea General de los venezolanos en el mundo algunas posiciones bien claras y bien críticas que permitan empujar hacia esa participación general. Sí, creo que en simultáneo va a haber una rueda de prensa sobre el particular y ya nosotros El lunes el tendremos una lunes, rueda de ¿sí, no? prensa para El pronunciarnos lunes. sobre esto. Y Sí. entonces sobre el particular pues ya nos llegó la convocatoria a nuestra red comunicacional de Radio Victoria, ojo con eso, en alianza con Benamérica, y vamos a estar allí presentes pues para recoger todos los puntos de vista que se debatan mañana. El lunes estaremos allí
Pero en el interín yo quiero también preguntarte de un asunto que me preocupa, y es que en el hemisferio se siguen produciendo torceduras. La OEA nombra una comisión para ir a Perú a dilucidar el problema de Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo sigue envalentonado, negándose a todo, tiene 8 juicios abiertos. Inclusive creo que el Congreso votaba pues que hay que inhabilitarlo, pero no sé qué vía irán a buscar para lograrlo, porque aparentemente pues la OEA todavía no se ha pronunciado al respecto. Entonces, y tiene un año y medio allí. Mi pregunta es, este año y medio está envalentonado. ¿Cuánto envalentonamiento no va a tener Maduro y su grupo con 24 años allí gozándose el poder, despilfarrando los recursos de los venezolanos, atropellando a los ciudadanos, privando a la gente de producir como corresponde y al fin y al cabo con 6, casi 8 millones, como dices tú, fuera? O sea, entonces ese montón de cosas no configura un expediente. Cuando aquí se habla de amnistía, aclararon o no si eso daría pie a que la Corte Penal Internacional mañana pasado se desestime el caso Maduro y su séquito. No, no, eso no tiene nada que ver. Habla de Lo, sí, amnistía, ¿no? lo de Yo la, lo de sé, la corte, lo de pero hay la que Corte Penal. aclarárselo a la gente porque este señor está pidiendo amnistía, el señor Petro, ¿no? En esta reunión de hoy. ¿Amnistía a quién de qué? Al criminal, al que robó y sigue robando, No puede al ser. que tiene Venezuela convertido en el centro del narcotráfico mundial. Por Imposible. Dios, eso evidentemente que no es perdonable. Ni Petro ni nadie podría perdonarlo, y menos Ese aún la término de Corte amnistía Penal no lo Internacional. aclararon. ¿En qué términos es esa amnistía? No sé. No, eso no tiene, por supuesto, razón de ser de ninguna naturaleza. Y además, continúa por la libre cometiendo todo tipo de delitos. Oye, Roland Carreño, el periodista colega tuyo, ya tiene 2 años preso sin juicio y sin ninguna explicación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está preocupándose por Javier Tarazona y solicitando poderle ir a ver porque no se sabe exactamente cuál es la situación Exactamente. de ese hombre después de tantísimo tiempo. ¿Y cómo se puede poner preso, privar de su libertad, torturar y privar de sus derechos a los ciudadanos sin que haya una voz que se levante en el mundo? Yo creo que estas cosas tienen que ser perfectamente clarificadas. Ahí es donde tenemos que hacer el énfasis, y la ayuda internacional del presidente Macron y de los otros jefes de Estado tiene que estar orientada a ayudarnos a salir de esta situación y no precisamente a perpetuar a Nicolás Maduro y a su corte de criminales en el poder luego de 24 años, como tú recordabas hace apenas unos minutos. Sí, ¿no? Y entonces para el 2024, 2 años más recibiendo cantaletas absurdas, por un lado, y por otro, pues yo no veo que en ningún momento estos puntos, así como lo estamos tratando tú y yo, con la crudeza de vida y la autenticidad de vida, lo pronuncie un presidente como Macron ni ningún otro dirigente internacional. Bueno, esperemos que sí, nos corresponde a nosotros, mi querido José Antonio, generar la presión para que de esa manera sea. Te repito, el solo hecho de que se ocupen de Venezuela se lo agradecemos. El que se interesen por nuestro país, por supuesto que nuestra gratitud, porque, repito, ya había un buen tiempo en que nos habían estado como dando la espalda, olvidándose de lo que estaba ocurriendo en el país. Afortunadamente que quien no se ha olvidado es la Corte Penal Internacional, es el fiscal general ante la Corte, quien sigue generando buenas noticias en el sentido de que avanza el juicio contra Maduro en la Corte Penal Internacional. A eso sí le tiene miedo, a eso sí le tiene miedo a Maduro, porque sabe que eso está marchando seriamente. Ahí no se va a poder burlar, ahí no va a poder hacerle más jugar cabriola en este juego, porque está clarísimo el señor fiscal de lo que hay que hacer. Claro. Y bueno, en el interín Petro está abogando por lo que le corresponde, y yo estoy de acuerdo con eso. Ha tomado las banderas, pero resulta que él tiene a Maduro también como el intermediario para lograr la paz en Colombia. O sea, ¿y Así cómo, es, cómo se conjugan esos dos factores allí? jugar, ¿cómo se llama? Mediar para la paz. Mediar para El la paz hombre, en que- el, Colombia. el hombre que ha hecho que 8 millones de sus compatriotas, 8 millones de venezolanos, nosotros sí somos compatriotas, pero todavía hay gente que duda de si Maduro es venezolano o no, pero en todo caso, que 8 millones de venezolanos del país del cual él usurpa la presidencia hayamos tenido que salir y que sigan saliendo y muriendo en el camino tantísima gente o en una situación verdaderamente dramática. Hoy, créeme, la situación es cada vez más difícil. La situación mundial, desgraciadamente, no está atravesando por el mejor momento, y eso que genera
dificultades en las economías nacionales, repercute directamente en nuestra gente, en esa gente humilde de Venezuela, en esos ya casi 8 millones que han tenido que emigrar en unas condiciones de pobreza y de miseria verdaderamente dramáticas. Ya para terminar, Paciano, ha logrado a la agrupación de varias ONG de las que hemos hablado últimamente, que son casi 80 de alguna manera conectadas con Benamérica, ¿han logrado algunas de ellas tener contacto directo con la comisión que acaba de crearse en Venezuela para dirigir las primarias, por ejemplo? ¿Les responden, les han convocado, les han dicho algo, les Que atienden yo, el teléfono para clarificar? que yo sepa, no. Por eso es que nosotros mañana en esta reunión, en esta Asamblea General de Venezolanos en el mundo, vamos a exigir y vamos a hacer algunos planteamientos que no quisiera adelantar antes de que la propia Asamblea se pronuncie sobre ello. Vamos a postularlo. Lo que sí te puedo asegurar es que estamos muy firmes en la defensa de Ujú. nuestro derecho a participar en la vida política, en la vida social, en la vida pública, en el destino de Venezuela. No nos los van a quitar ni Maduro, ni nadie va a poderlo quitar, porque es un derecho humano, es un derecho constitucional. Y por supuesto, los derechos están para defenderlo y ejercerlo. Y vamos a defenderlo y vamos a ejercerlo. Y el derecho de expresarlo también lo vamos a defender, por eso tenemos esta plataforma común entre Radio Victoria, Ojo con Eso, Televisión, Benamérica y la Escuela de Gobernanza y otros tantos Ade- que se nos están sumando, porque aquí tenemos que conservar este pilar comunicacional pues para que nuestro mensaje llegue, visibilizar lo que nos preocupa, visibilizar lo que está mal, para que si de verdad estos intermediarios como Macron van a jugar algún papel importante, que por lo menos sepan que estamos observando paso a paso lo que hacen y que vamos a seguir cuestionando porque nos corresponde hacerlo, porque siempre vemos que hay un poco de oscuridad en las cosas. Claridad no Así hubo, es. para mí no hubo claridad hoy, simplemente vayan a México de nuevo a negociar, vayan y pidan amnistía, vayan y hagan esto, pero más nada, no hay compromiso. Queremos compromiso, queremos acompañamiento, queremos resteo. La causa de la libertad y la causa de la democracia implica resteo, implica compromiso profundo. Ojalá que Macron efectivamente siga avanzando en ese camino. Adelante, presidente, pero no es demagogia, no es interés particular de un momento, es el interés supremo de la libertad y de la democracia como valores fundamentales del mundo civilizado. Así es, y vamos a ver qué otro tipo de eventos se desencadenan a partir de hoy y vamos a estar atentos aquí pues para informarlos con la instantaneidad y la prontitud de vida y con el equilibrio como demócratas que somos que corresponde para casos como estos, porque sabemos que la solución de conflictos tiene implicaciones de distinto orden, sobre todo en el caso nuestro prevalecen mucho los económicos porque somos un país petrolero y sin duda alguna que sabemos que mucha gente puede tener la mirada puesta allí, pero que no se conformen con eso, que para los negocios que vayan a hacer sepan que Venezuela tiene que ser libre y democrática, porque si no, seguirán expuestos a que pase lo que pasó ya una vez, que expropiaron a todo el mundo porque no hay seguridad jurídica. Así es. Entonces, ese es el juego que tenemos que jugar. Gracias, Paciano. A ti, hermano querido, nos Ah, vemos el próximo viernes. seguro que sí. No, cuídese. Chao. Estoy en vivo y tengo que tumbar la señal primero, antes de despedirte. Fíjate allí, ya nos vamos.